fuente. Bueno, hoy os voy a hablar del estina primaveral, que puede que a algunos de vosotros os afecte. Estos cambios horarios, cambios de temperatura, bueno, hacen que nuestro cuerpo se desregule un poquito y que podamos sentirnos más cansados, más irascibles, que no durmamos bien. Bueno, pues todo esto es normal. Realmente el término se utiliza en lenguaje coloquial, no es que sea un término científico, por decirlo de algún modo, pero bueno, se utiliza porque realmente a muchas personas les sucede. Si eres PAS, es posible que lo notes con una mayor intensidad. Con lo cual, bueno, pues algunas de las cosas que te voy a comentar puede que sean de tu interés. Eh, Como os decía, bueno, pues es una sensación de fatiga, de falta de energía, de estar más cansado, te cuesta más hacer las cosas y se experimenta cuando llega la primavera. Parece que cuando llega la primavera todo comienza de nuevo, es un nuevo ciclo, ¿no? Todos revivimos, eh, las plantas, los animales, toda la naturaleza en sí parece que despierta, pero también a la vez puede que sintamos esta falta de energía que comentábamos y este letargo, así este cansancio. Y parece que nos descuadra decir, jolín, pues si estamos esperando a que aparezca, a que llegue ya por fin la primavera y sin embargo nos puede afectar así. La primavera es el comienzo, es lo primero que se pone siempre en el año, cuando hablamos de las estaciones y los días son más largos, tenemos más horas de luz, lo cual en principio nos da más energía, pero hasta que nuestro cuerpo se adapta a esos cambios. Em, es muy habitual que algunos de nosotros esto nos pueda descuadrar, ¿no? ¿Por qué podemos sentir esto que os estoy comentando, estas sensaciones de fatiga, de cansancio, de irritabilidad, pues el aumento de las horas de luz y los cambios de temperatura afectan a nuestros ritmos circadianos y hace que no descansemos de forma suficiente durante las horas de sueño. No necesariamente quiere decir que durmamos menos horas, que a veces también ocurre, al haber más horas de luz nos acostamos más tarde, dormimos menos horas, pero no es simplemente eso, sino que no descansemos igual de profundo durante las horas de sueño hasta que nuestro cuerpo se habitúe a ese nuevo horario, a esas nuevas temperaturas. Esto lo que hace es que al final nos afecte al estado de ánimo y a esa falta de energía que notamos. Como sabéis, las personas altamente sensibles, cuando llegan a esos estados de sobresaturación, de agotamiento, esa falta de energía es mucho más acusada y por eso quizá hay que tener un mayor cuidado de esos pródromos o avisos que nos van a ir diciendo que estamos entrando en ese estado de agotamiento. Las alergias estacionales también tienen que ver con ese estado de astenia, de estar decaído, cansado. Em, la- en la primavera es una de las épocas en las que más alergias se suelen dar, alergias medioambientales, suelen ser más numerosas por el aumento que hay de polen en el aire. Las personas que sufren este tipo de problemas, este tipo de alergias, pueden tener mucha congestión nasal, la cabeza muy embotada, encontrarse también eso les afecta a estar más cansados, no respiran igual, la respiración ya sabéis lo importante que es para encontrarnos en condiciones saludables, picor de ojos también pueden notar. Y todo esto hace que no se descanse bien, influyendo otra vez en este estado de fatiga. También se suelen provocar cambios en la actividad física, porque al llegar el buen tiempo, pues lo que os decía antes, nos acostamos más tarde, queremos aprovechar más las cosas, hacemos más actividades en el exterior y hay muchas personas que por esto aumentan más su actividad física en esta época del año cuando hay más, contamos con más tiempo de luz, ¿no? Y eso lleva a una sensación de cansancio hasta que el cuerpo se va habituando también a esta nueva rutina.
Otra de las razones por las que podemos sentirlos es por el estrés, porque generalmente en la primavera suele ser una época muy cargada de tareas. Se acerca el final del curso, el cierre de proyectos antes de verano, la organización y preparación de las vacaciones. Es una época como que se prepara para luego, digamos, el parón más o menos que hacemos en verano, que aunque ya no es como antiguamente, no todo el mundo para agosto pero sí es verdad que en verano se suele ralentizar un poquito el ritmo, igual que nos sucede en Navidades, que se ralentiza, pero de la misma forma, justo antes de Navidades y justo antes de verano son dos épocas en las que el nivel de actividad, de cierre de tareas, es elevado y puede aumentar el estrés. Además, la astenia primaveral puede afectar a la salud mental porque interfiere con ese bienestar y con esa capacidad de funcionar adecuadamente en el día a día, al estar con esa sensación de cansancio que no nos deja funcionar como necesitamos para mantenernos en un estado óptimo. ¿Y qué podemos hacer si sentimos estos síntomas? Si pensamos, creo que tengo astenia, que estoy muy cansado y tal. Bueno, pues lo primero, darnos cuenta de que no nos está pasando nada extraño, que no tenemos que preocuparnos, que, que es posiblemente astenia, tomar conciencia, me está pasando esto, estoy cansado, tal, escucharnos, ¿sabéis? Esa conciencia que entrenamos desde mindfulness, esa escucha de nosotros mismos, esos avisos antes de llegar a más. Entonces, bueno, pues sabéis que con mindfulness desarrollamos mucho esa conciencia de estar en el presente y darnos cuenta de qué está sucediendo en ese momento para no pasar por encima de ello en piloto automático y cuando ya queramos darnos cuenta, eso llegue a un estado más difícil de revertir o más extremo. Eh, para eso, lo que os decía, estar pendiente de los pródromos, de esos pequeños avisos o síntomas que nos pueden estar avisando de que debemos parar o al menos tomar esa conciencia para ver qué podemos hacer, ¿no? Los síntomas físicos que pueden aparecer, pues es esto que os decía de la fatiga, de la sensación de cansancio. Incluso, aunque se haya descansado bien, después de un buen descanso se pueden tener esta sensación de apatía, un poco de cansancio. Ese letargo o falta de energía que nos desborda un poquito, una debilidad muscular generalizada a veces, o sensación de pesadez en los músculos, también a lo mejor relacionado con ese aumento de actividad física de la que hablábamos antes, dolores musculares o corporales también pueden estar relacionados con esto. Y incluso puede haber cambios en el apetito, una disminución o un aumento debido a ese estrés que muchas veces nos lleva a esa alimentación por ansiedad, digamos, cuando comemos porque estamos nerviosos, estamos inquietos, puede llevar a ese aumento o cuando ya esa desgana y esa apatía es más alta, a esa disminución, ¿no? Otro de los puntos que más nos daremos cuenta es los problemas de sueño, como la dificultad a la hora de conciliar el sueño por la noche o despertarse varias veces durante la noche, notar como pues no estás durmiendo igual de profundo, te despiertas, no te vuelvas a dormir, pero varias veces. Y luego las alergias estacionales, bueno, pues eso no es que sea tanto un síntoma de que tienes astenia, porque mm, digamos que lo que hace es agravarla, pero es como un componente aparte, ¿no? Pero sí que hace que estés con congestión nasal, estornudos, picazón de ojos, tos, que todo esto lo que va a aumentar es más ese nivel de cansancio, ¿no? Y luego también lo que os decía, eso de los patrones en los cambios de actividad física y esa fatiga, a la vez que puede aumentar debido a esa actividad física que estamos aumentando, también puede hacer que empecemos a abandonarla un poco debido a esa fatiga que sentimos, ¿no? Y estos síntomas diríamos un poco más a nivel físico, pero a nivel psicológico también pueden existir otra serie de síntomas
como puede ser la dificultad para concentrarse o mantener la atención en las tareas, en lo que estamos realizando. Cuando estamos más cansados es más difícil llevar la atención allí donde queremos y sobre todo mantenerla. Es más fácil que nuestra mente entre en piloto automático y nos distraigamos y nos vayamos en ensoñaciones o en distracciones. Cambios en el estado de ánimo también es uno de los aspectos psicológicos más comunes que aparecen en esta época con la astenia primaveral, como puede ser irritabilidad, está uno como que salta más a la primera, tristeza o ansiedad. Podemos tener sentimientos de apatía o de desinterés en actividades que normalmente disfrutamos mucho. También lo que estaba diciendo antes, una dificultad para procesar información debido a que nos concentramos peor, ¿no? Y también nos podemos sentir abrumados porque entre que hay muchas más actividades para hacer y nosotros tenemos menos energía, podemos llegar a una sensación de una incapacidad para manejar el estrés que nos está suponiendo esta situación, ¿no? También suele ir acompañado de un aumento de la sensibilidad emocional o cambios en la reactividad emocional. Lo que estábamos hablando antes también, más irritables, nos enfadamos con más facilidad, sentimientos de culpa o de autoculpa por no poder cumplir con las responsabilidades habituales, porque al estar más cansados no podemos llevar el mismo ritmo, entonces luego eso nos genera culpa, nos hace rumiar, lo cual nos puede hacer descansar peor. Entonces, de ahí la importancia de ir tomando conciencia de todo esto, ¿no? Eh, una preocupación excesiva por el futuro a veces puede aparecer o por situaciones que normalmente no nos causarían ansiedad. Cuando estamos cansados es verdad que solemos ver las cosas como desde un punto de vista más negativo. Miramos más el vaso medio vacío. Debido a esto también puede haber una dificultad para regular las emociones, como un llanto fácil o cambios bruscos en el estado de ánimo, una disminución de la motivación para hacer cosas o iniciativa, para emprender nuevas tareas o proyectos. Y siempre lo de emprender nuevas tareas, proyectos, y es algo que, bueno, nos suele animar. Entonces, bueno, esta falta de motivación de emprender también puede afectar, digamos que en un círculo, ¿no? O sea, al estar cansados, agotados, hacemos menos tareas, al hacerlas nos desmotivamos y esa disminución de la motivación hace que queramos hacer menos y entramos ahí un poquito en un círculo que generalmente en cuanto pasan unos días y nos vamos acostumbrando, volvemos a nuestra rutina habitual. Pero también pueden aparecer pensamientos recurrentes negativos sobre uno mismo, el mundo o el futuro. Estos pensamientos recurrentes, que son las rumiaciones, que trabajamos tanto también desde mindfulness. ¿Y qué consejos os puedo así decir un poquito para manejar la miastenia primavera? Bueno, pues intentar mantener la rutina igual que la teníamos antes de la llegada de la primavera, es decir, haciendo pequeños cambios para poder adaptarnos a los nuevos horarios y situaciones, pero intentar que sean cambios paulatinos, lo que los psicólogos llamamos aproximaciones sucesivas. No de repente cambio todo el horario porque ahora, como es de día más tarde, pues me acuesto más tarde, pues hago cosas, ceno a otra hora. No, intentar mantener eso y a lo mejor sí ir cambiando poquito a poquito, pero de 10 minutos o de 15 minutos en 15, no hacer cambios más grandes para darle tiempo al cuerpo que se vaya acostumbrando. Aprovechar para relacionarnos y compartir con otras personas cómo nos sentimos también nos ayuda a normalizar, acordaros de la importancia de la humanidad compartida. Y bueno, es una buena época para relacionarse y compartir, porque como llega el buen tiempo, se abren las terrazas y es más fácil que podamos estar todos, bueno, pues más juntos en espacios al aire libre, que eso también nos aporta más energía, sobre todo en las horas de sol. La práctica de mindfulness, como os digo, nos ayuda a tomar conciencia y a darnos cuenta en los primeros síntomas. Y la práctica de autocompasión es para escucharnos, para aprender a darnos lo que necesitamos en cada momento. Entonces, qué importante en estos momentos aprender a escucharnos y saber cuándo tenemos que descansar, cuándo tenemos que parar, cuándo tenemos que decir, pues hoy me acuesto antes y dejo esto sin hacer para no pasarme de la hora.
esa primera parte del mindfulness de escucha nos serviría, nos sirve para esa toma de conciencia y nos serviría para poder darnos esta autocompasión tan necesaria para mejorar eso. Y también os animo a que cuidéis un poquito más la higiene del sueño durante esta época. Ya sabéis, pues no toméis café, no hay siestas más allá de las 4 de la tarde, intentar hacer ejercicio en la mañana o a primera hora de la tarde. Bueno, las recomendaciones un poco así generales para poder mantener una buena higiene del sueño. Y como recomendación final, así, pues os diría, como digo siempre, a mí me encanta la naturaleza, entonces siempre lo voy a promover, el ejercicio, la naturaleza, la alimentación saludable. Entonces, aprovechar para salir a la naturaleza, a compartir con otras personas y meditar. Claro, ¿qué os voy a decir yo? La meditación nos ayuda mucho a volver a nuestro centro, ¿no? Y también os animo a hacer retiros de meditación, porque suele ser muy buena época, la primavera, para hacerlos todo el año, porque cada época aporta algo, pero bueno, ahora que estamos hablando de la astenia, pues los retiros son una oportunidad donde puedes aunar un poco todos estos componentes que hemos ido hablando y además de los beneficios que añade la práctica de retiros en sí, ¿no? Y bueno, ya os digo que para mí la primavera es una de las mejores épocas para poder disfrutar de los retiros, especialmente si incluyen senderismo o prácticas en la naturaleza, aprovechando el tiempo y el clima. Y bueno, espero veros en siguientes vídeos. Gracias.